Hola gente, aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 22 de ¿qué hubiera pasado si Naruto entrenaba en serio con Jiraiya? Se vuelve más serio y se vuelve un ninja rango S. Antes de empezar, le mando un saludo a Fernando Antonio. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 22. Tsunade se frotó la frente mientras miraba a Naruto, que actualmente estaba de pie frente a su escritorio con la mujer de cabello azul que había visto a su lado, y no pudo evitar preguntarse si este chico estaba tratando de obligarla a retirarse a través del estrés. Justo cuando pensaba que tenían todo resuelto, el último Uzumaki restante aparte de ella logró dejar caer una etiqueta explosiva sobre ella. Entonces, ¿me estás diciendo que el Uchiha Madara que supuestamente lidera secretamente a Akatsuki desde las sombras en realidad no es Uchiha Madara, sino alguien que se hace pasar por él? Le acababan de dar un informe sobre lo que había sucedido durante su misión de captura de Itachi. Si bien estaba contenta de saber que habían capturado a Sasuke durante esa misión, esta nueva información sobre el hombre conocido como Tobi, que habían asumido que era Uchiha Madara, era preocupante. Tsunade realmente no estaba segura de si debería sentirse aliviada o aterrorizada por ese conocimiento. El fundador del clan Uchiha había sido un shinobi de una fuerza monstruosa. El único ninja que se decía que estaba a la par con su abuelo, Senju Hashirama, quien todavía era considerado el ninja más poderoso de las naciones elementales. Si el hombre con el que Naruto luchó no era Madara, entonces significaba que no tendrían que lidiar con un ninja tan poderoso. Por otro lado, el hombre con el que Naruto luchó era capaz de controlar al Kyuubi al igual que el rival de su abuelo, lo que podría significar que estaban tratando con alguien que no solo era igual de poderoso, sino también un completo desconocido. Ninguna de esas respuestas trajo mucho consuelo. Kyuubi parece pensar eso, respondió Naruto encogiéndose de hombros. Y como conoce personalmente al bastardo, solo puedo asumir que el zorro tiene razón. Aparte de eso, confío en el criterio de Kyuubi cuando se trata de estas cosas. Tsunade alzó una ceja. ¿Estás segura de que no estás poniendo tu confianza en algo que no es correcto? Este es el ser que casi destruyó Konoha, ¿lo sabes? Dudo que Kyuubi mienta sobre algo como esto, defendió Naruto al poderoso Kitsune de 9 colas en sus entrañas. No se beneficia mintiéndome o reteniendo información que potencialmente podría terminar con él convirtiéndose en una herramienta para un Uchiha nuevamente. Si había algo que Naruto sabía sobre el zorro era que odiaba ser manipulado o controlado de cualquier manera. Trabajaba con Naruto porque era un beneficio para él en este momento, pero incluso con la amenaza de ser sellado en una estatua si Akatsuki capturaba al rubio, todavía se mostraba reacio a hacerlo. Naruto solo podía imaginar cómo se sentiría Kyuubi al convertirse en la mascota de un Uchiha una vez más. Eso tiene sentido, suspiró Tsunade, deseando más que nunca no tener que estar sobria para este informe, para poder alcanzar debajo de su escritorio y tomar un poco de sake de su escondite. Supongo que tendré que confiar en ti sobre el Kyuubi entonces. Ahora que nos sacamos eso del camino, los ojos de Tsunade se desviaron de Naruto y se dirigieron a Konan, entrecerrándose mientras lo hacían. ¿Puedes comenzar a decirme quién es y por qué terminó contigo y con un Jiraiya medio muerto? Por primera vez en mucho tiempo, Naruto se quedó sin palabras. No era que no tuviera intención de decirle a Tsunade quién era Konan, porque en realidad, no era como si pudiera ocultárselo. No, su problema era más bien tratar de averiguar qué debía decirle primero. Después de todo, ¿cómo le dices a alguien que la mujer que tienen delante no solo es una de las 4 mujeres que habían aceptado ser su esposa, sino también un miembro de la misma organización que intenta capturar a su Biju? No es como si pudiera simplemente decir esta es mi futura esposa, Konan, estoy seguro de que la recuerdas, de cuando se conocieron en Ame durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Ah, y por cierto, resulta que también está trabajando con Akatsuki. Ya sabes, la organización formada por criminales de rango S que intentan robar el Biju. Pero no te preocupes. Ella ya no está de acuerdo con sus ideales y, en realidad, ahora es mi espía dentro de dicha organización. Sí, él podía ver que eso iba a funcionar muy bien. Esto requería más sutileza. ¿Recuerdas cuando mencioné durante mis primeros días aquí cómo me negué a revelar el paradero de 2 de las mujeres que aceptaron casarse conmigo para su propia protección? Bueno, hasta ahí llegó la sutileza. Sí, dijo Tsunade, frunciendo el ceño mientras trataba de averiguar a dónde iba esto. Ni siquiera me revelaste quiénes eran, afirmando que cuanto más gente sepa menos secreto es, más segura es, ella. Los ojos de la mujer se abrieron de par en par mientras miraba a Naruto y luego a Konan. Volvieron a mirar a Naruto un segundo después y su mandíbula casi se cayó.
¿Me estás diciendo que ella es una de tus esposas? El término técnico sería prometida, dijo Naruto, con un poco de alegría en su voz al ver a Tsunade con cara de haber cagado en un ladrillo. Pero sí, esta mujer es mi prometida. Su nombre es Konan. Es un placer volver a verte, Tsunade-sama. Konan finalmente habló por primera vez desde que comenzó la reunión, inclinando ligeramente la cabeza hacia el rubio Hokage como señal de respeto. ¿Me ves de nuevo? Tsunade parpadeó después de recoger su mandíbula metafórica del suelo. Miró a la mujer con los ojos ligeramente entrecerrados. ¿Me estás diciendo que nos hemos conocido antes? Eso es correcto. Puede que no me recuerdes, pero fui uno de los huérfanos de guerra que Jiraiya acogió cuando ustedes tres estaban en Amegakure durante la Segunda Guerra Mundial y Shinobi. Las palabras de Konan despertaron los recuerdos de la Godaime Hokage. Recordaba bastante bien la Segunda Guerra Mundial, aunque deseaba no hacerlo. No era una época que le gustara recordar, ya que fue la guerra en la que perdió a su hermano menor, Nawaki, así como a su novio y prometido, Dan. Sin embargo, sí recordaba su tiempo en Ame. Era difícil de olvidar, ya que había sido cuando ella, Jiraiya y Orochimaru lucharon contra Shansuo no Anzo de la Salamandra, y se ganaron el título de Densetsu no Sanin. Al recordar ese momento, Tsunade recordó haber conocido a 3 huérfanos, 2 niños y una niña con cabello azul, ojos color ámbar y una flor de origami en el cabello. Parpadeando varias veces, Tsunade miró a Konan y superpuso la imagen de la niña con la de la mujer que estaba frente a ella. Eran casi idénticos, menos el piercing en el labio, los pantalones de cuero ajustados, la blusa de cuero sin hombros y las curvas sensuales por las que la mayoría de las mujeres matarían. Gaki, gruñó Tsunade. Será mejor que tengas una buena razón para casarte con alguien que tenga la edad suficiente para ser tu madre. ¿Eh? Naruto parpadeó. Konan parpadeó. Naruto parpadeó una vez más por si acaso. Pero, Mei tiene casi el doble de mi edad, señaló Naruto. ¿Eso no la hace lo suficientemente mayor para ser mi madre también? Eso ni siquiera mencionaba a Yugao y Yujito, quienes tenían 20 y tantos años. Pensándolo bien, la única que se le acercaba en edad era Koyuki, quien solo tenía 20 años. Incluso entonces, la única razón por la que el matrimonio con ella se consideraba legal era porque él era un shinobi y, por lo tanto, un adulto. Y tal y como están las cosas, la única razón por la que tolero tu relación con Mei es porque puedo ver que ella realmente te ama, afirmó Tsunade con una mirada severa. Incluso ahora, una parte de mí me dice que no la deje acercarse a ti debido a la diferencia de edad. Esta mujer, la rubia tetona señaló a Konan, es al menos 10 años mayor que Mei. Eso significa que es más de 20 años mayor que tú. Los labios de Naruto se adelgazaron hasta formar una pequeña línea. Era muy consciente de la diferencia de edad entre él y Konan, y era aún más consciente de que su relación llamaría la atención de muchas personas, y no necesariamente de una manera positiva, una vez que la gente supiera sobre su diferencia de edad. Aún así, había asumido que Tsunade lo apoyaría, si no porque Konan lo amaba, entonces porque lo entendía mejor que la mayoría, debido a que también era una estudiante de Jiraiya. Que ella no le dolía más de lo que él jamás dejaría ver. Si bien es cierto que técnicamente soy 20 años mayor que Naruto-kun, comenzó a hablar Konan antes de que cualquiera de los dos rubios pudiera hacerlo. Ambos dirigieron su atención hacia ella, Naruto con curiosidad y Tsunade con animosidad. Eso es solo parcialmente correcto. Verás, debido a un incidente ocurrido unos años antes de la Tercera Gran Guerra Ninja, Nagato, o Pain como se ha estilizado a sí mismo, quedó lisiado. Esto lo llevó a crear sus caminos, que dividen sus habilidades Rinnegan en 6 cuerpos individuales. Ser obligado a usar este jutsu no solo debilitó enormemente su Rinnegan, sino que también lo dejó muy vulnerable si la gente supiera cómo explotarlo. Debido a esto, se nos ocurrió un plan B. Si Nagato alguna vez muriera, yo debía implantar su Rinnegan en mis propios ojos y continuar su trabajo. Tsunade levantó una ceja y miró a la mujer. Su ira aún bullía bajo la superficie, pero sepultada bajo su curiosidad. Es una historia muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con la diferencia de edad entre tú y Naruto? Como no sabíamos cuánto tiempo nos llevaría a lograr nuestras metas, Nagato pensó que sería mejor si yo pudiera vivir más tiempo. Durante los últimos 18 años ha estado usando una versión modificada del Head Rinne Tensei no Jutsu, técnica del camino exterior, Samsara de la vida celestial, que, cuando se usa normalmente, le permitiría revivir a una persona que recientemente se ha enfermado.
Sin embargo, la versión modificada es diferente, ya que almacena almas en el rey del infierno y luego las convierte en una forma de chakra médico que puede rejuvenecer el cuerpo. En otras palabras, es capaz de hacer retroceder el tiempo, concluyó Tsunade por Conan antes de que la peliazul pudiera terminar su discurso. O para retrasarlos, le dijo Conan. ¿Qué es lo que me pasó a mí? Aunque técnicamente he vivido 42 años, mi cuerpo no ha envejecido desde que tenía 24. HMPH. Resopló Tsunade mientras miraba fijamente a la mujer más joven, antes de hablar a regañadientes. Supongo que eso explicaría por qué no aparentas tu edad. Había un dejo de celos en la voz de la Hokage que casi hizo sonreír a Naruto. No podía evitar preguntarse cuán enojada estaba la mujer rubia al saber que, si bien su apariencia joven se debía a un enge, la de Conan se debía a que ella realmente era así de joven. Unos segundos después Naruto se dio cuenta de algo que le hizo parpadear. ¿Cómo es que no sabía nada de esto? En ese momento no pensé que fuera relevante, admitió Conan encogiéndose de hombros. ¿Sería una diferencia saber que físicamente soy más joven de lo que pensabas? Bueno, no, admitió Naruto, rascándose la mejilla con su dedo índice. Entonces no importa, ¿verdad? Preguntó Conan con una leve sonrisa. Además, nunca pensé en lo que significaba nuestra edad para nosotros hasta que Tsunade-sama lo mencionó. Lo cual era cierto, desde que se conocieron, Conan nunca había pensado en la edad de Naruto. Si bien su amante a veces tendía a actuar de manera infantil, la mayoría de las veces mostraba la madurez de alguien 3 veces mayor que él. Por eso, ella nunca lo había visto realmente como un chico de 16 años, sino simplemente como un hombre que tenía el mismo deseo de paz que ella. Tsunade miró a la pareja durante un largo rato, antes de suspirar y desplomarse en su silla. A pesar de esto, se las arregló para mirarlos a ambos con enojo. Todavía no me gusta, les dijo sin reservas. Incluso si son físicamente tan jóvenes como dicen, todavía me desagrada el hecho de que ustedes dos tengan una relación tan íntima. Naruto abrió la boca, probablemente para pensar en alguna réplica, pero Tsunade levantó una mano para detenerlo. Sin embargo, ambos son adultos que consienten, y además, ninjas. No puedo decirles cómo vivir su vida y eso incluye con quién pueden y no pueden tener intimidad. Dejaré que esto siga así con la condición de que ustedes, señaló a Conan, nunca traicionen la confianza y el amor que él les ha dado. Te doy mi palabra de que nunca traicionaría a Naruto, dijo Conan, y aunque su voz seguía siendo estoica, sus ojos ardían de convicción. Naruto es la única luz que me queda en este mundo de oscuridad, y la única persona que realmente puede comprenderme. Incluso si no lo amara, nunca lo traicionaría. Te lo sostendré también, le dijo Tsunade a la peliazul. Una vez superada la pequeña confrontación y la crisis de la relación, la rubia Godaime Hokage se reclinó en su escritorio, apoyó los codos sobre la mesa y entrelazó los dedos frente a su cara. Ahora que ya nos sacamos esto de encima, ¿por qué no me cuentan cómo se conocen? Los hombros de Naruto se hundieron al darse cuenta de que acababa de superar una crisis solo para encontrarse directamente con otra. Discutir sobre una relación entre dos personas con una diferencia de edad no era nada comparado con explicar cómo la mujer con la que se iba a casar pertenecía a un grupo de criminales de rango S que estaban decididos a succionar el QB de su cuerpo, lo que en consecuencia lo mataría. Hablando de pasar de la estufa al horno. Será mejor que saque el sake para esta ocasión, Hokage-sama, dijo Naruto, usando el título y el sufijo más respetuosos para la mujer que tenía delante, haciéndole saber a Tsunade lo serio que era el siguiente asunto. Esto va a llevar mucho tiempo explicarlo adecuadamente. Tsunade miró al Jonin de élite con una ceja levantada, antes de decidir hacer lo que le decía. Sacó una botella de sake y 3 tazas, y les sirvió a los 3 una bebida. Extendiendo la mano para coger la suya, la mujer tomó un sorbo, deleitándose por poder beber algo a cambio. Después de permitirse un pequeño momento de placer, miró fijamente al rubio. Empieza a hablar, Gaki. Bien, suspiró Naruto mientras tomaba su propia taza y tomaba un pequeño sorbo antes de comenzar. Todo comenzó cuando decidí separarme de Ero Sennin por un tiempo, para buscar pistas sobre el paradero de Akatsuki por mi cuenta. Besos y abrazos. Pain se encontró mirando fijamente el cielo lluvioso mientras se encontraba de pie en el balcón de la imponente estructura que había proclamado como su base de operaciones. Las nubes eran particularmente espesas hoy, y la lluvia era mucho más fuerte de lo habitual. Golpeaba contra la arquitectura de acero con el sonido de 1000 tambores que sonaban al mismo tiempo, un ritmo de tambor interminable que se negaba a detenerse por nada excepto un dios. Nada de esto le importaba a Pain en ese momento.
El cadáver reanimado que estaba usando como su camino de Eva no podía sentir ni el frío ni el escozor de 1000 gotas de agua que golpeaban contra su cuerpo. Simplemente continuó mirando la ciudad mientras los cielos le gritaban su angustia. Madara, dijo Pain mientras sentía una distorsión detrás de él. No se giró cuando el que se hacía llamar Toby comenzó a aparecer dentro de un remolino de chakra negro. Primero su máscara naranja en forma de remolino cubrió su cabeza, luego su cuerpo, seguido finalmente por sus brazos y piernas. No pudiste mantener ocupado al Jinchuriki del Kyuubi. Debido a su interferencia, Jiraiya sobrevivió y ahora sabe dónde se encuentra mi base. El chico era más fuerte de lo que pensé que sería, dijo Toby con voz ronca mientras caminaba hacia Pain. El hombre enmascarado cojeaba, señal de que la pierna que había recuperado y se había unido a sí mismo todavía le estaba dando problemas. Se detuvo junto a Pain y miró hacia la ciudad. Lo subestimé y me costó caro. El chico se está convirtiendo en un problema mayor del que esperábamos, dijo Pain, mientras su mirada entrecerrada recorría a Megakure de un lado a otro. Lo hemos subestimado demasiado. Primero mató a Sasori, y luego derrotó a Idan y Kakazu. Habrá que encargarse de él pronto. Acordado. Las palabras de Pain eran obvias. Namikaze Naruto se había convertido en una gran espina en el costado de Toby. Varios de los planes que había creado ya se habían descarrilado, y el cronograma para sellar a los Biju, así como a qué Biju quería sellar primero, ya no era viable. Eso significaba que tendría que idear un plan completamente nuevo si tenía alguna esperanza de completar su plan. ¿Dónde está Konan?, preguntó Toby cuando finalmente pareció darse cuenta de que la mujer que siempre estaba al lado de Pain ya no estaba allí. Era sorprendente que no se hubiera dado cuenta cuando llegó aquí por primera vez, pero tuvo que atribuirlo al hecho de que todavía sentía mucho dolor. Era difícil pensar cuando sus nuevas extremidades todavía le estaban dando tantos problemas. Se ha ido, dijo Pain, entrecerrando los ojos. Nos traicionó por el Kyuubi Jinchuriki. ¿Qué? Si no fuera por la máscara que se interponía, Pain probablemente hubiera visto a Toby parpadear. Sin embargo, Toby llevaba una máscara y, por lo tanto, el usuario del Rinnegan no pudo ver el parpadeo de sorpresa del hombre. ¿Puedes repetir eso, por favor? Konan nos ha traicionado por el Jinchuriki del Kyuubi, repitió Pain, con los ojos entrecerrados que parecían entrecerrarse aún más. Cuando estaba luchando contra Jiraiya Sensei, ella interfirió y me ayudó a defenderme. Además, llevaba uno de los Iraishin Kunai del Jinchuriki y logró invocarlo antes de que pudiera acabar con ella y con el sensei. ¿Cómo es posible?, preguntó Toby. Por primera vez en mucho tiempo, el miembro de Akatsuki que llevaba la máscara espiral naranja se quedó estupefacto. Konan era la última persona que hubiera esperado que te traicionara. Lo cual era cierto. A diferencia de todos los demás que se habían unido a Akatsuki por sus propias razones, Konan era estrictamente leal a Pain. Todo lo que hacía era por él, y había permanecido a su lado en las buenas y en las malas desde que eran más jóvenes. La idea de que traicionara a su mejor y más querido amigo era inimaginable. Ya somos dos. Era difícil saber qué estaba pensando Pain. Por supuesto, eso podía tener algo que ver con el hecho de que el hombre que tenía delante no era más que un muñeco, una marioneta controlada por el hombre real que una vez había sido conocido como Nagato. Aún así, Toby casi creyó detectar un dejo de dolor en la voz del hombre. ¿Qué vas a hacer al respecto? Pain se quedó en silencio por un momento. Comprendió la verdadera pregunta que Toby le estaba haciendo. ¿Qué iba a hacer con Konan? ¿Iba a matarla? ¿A su mejor amiga? La amiga que había estado con él en las buenas y en las malas, que lo había apoyado en todas sus dificultades, que había aceptado capturar al Jinchuriki con él, la mujer de la que en un momento había estado enamorado, la misma mujer que lo había traicionado por el Kyuubi Jinchuriki. La mujer que le había dicho que ya no podía estar de acuerdo con sus ideales. La mujer que había luchado contra él junto a Jiraiya y había invocado al Kyuubi Jinchuriki usando un anillo que aparentemente tenía los sellos de los Iraishin. Trataré con ella de la misma manera que trataría con cualquiera que haya decidido convertirse en enemigo de Dios. Toby casi resopló ante la ridícula declaración. Pain podía ser poderoso, quizás incluso más poderoso que él en muchos sentidos, pero este hombre no era un dios. Ni por asomo. Aún así, le permitiría al tonto seguir con sus ilusiones. Necesitaba a Pain para que sus planes tuvieran éxito. Bueno, tendrás que lidiar con ella en otro momento, le dijo Toby. Tal como están las cosas, atacar con Konoha directamente ya no es una opción viable en este momento. ¿Y qué pasa con Konan?
Preguntó Pain, finalmente apartando la mirada de la lluvia para mirar con enojo al hombre que seguía intentando dictarle lo que podía hacer. No es prudente dejar un cabo suelto como ella. Ella conoce todos mis secretos, y lo más probable es que el Jinchuriki del Kyuubi ya los conozca, replicó Tobi al hombre antes de que pudiera continuar. Si ella tenía la habilidad de invocar a Naruto, significa que han estado trabajando juntos durante algún tiempo. Lo cual tenía sentido, ahora que lo pensaba. Tobi siempre se había preguntado cómo Naruto había logrado llegar a Sunagakure justo cuando Deidara y Sasori estaban a punto de capturar al Jinchuriki de Ichibi. La información que obtuvo fue que el mocoso Namikaze había estado en el área después de capturar una recompensa y había decidido ir a ver a su amigo, pero ahora que realmente lo pensaba, todo el incidente había sido demasiado coincidente. Lo más probable era que Konan le hubiera contado sobre los movimientos de Akatsuki. Esa era la única forma en que el Jinchuriki del 9 colas podría haber estado en el lugar correcto en el momento correcto para ayudar a luchar contra sus secuaces. Entonces es aún más imperativo que nos ocupemos de ella ahora. En la mente de Pain, eso era lo único que tenía sentido. Su mejor amiga lo había traicionado por uno de sus enemigos. La única forma de rectificar esta situación era matarla lo antes posible. Es muy probable que no te queden secretos de Konoha, Pain, reprendió Tobi al hombre que se creía un dios. Si vas allí, estarán preparados para ti, y ni siquiera los alardeados poderes de un dios podrán hacer frente a todo el poder de esa aldea. No subestimes los poderes de un dios, Madara, dijo Pain con desdén. Lidiar con Konoha no supondrá ningún problema para alguien como yo. Eres un idiota. Siseó Tobi, perdiendo finalmente la paciencia con el portador del Rinnegan. No subestimes a los ninjas de esa aldea. Puede que odiara a Konoha más allá de toda comprensión razonable, pero ni siquiera él negaría que producían algunos de los shinobi más destacados que el mundo haya visto jamás. El poder del mocoso Namikaze no es algo con lo que se pueda jugar, incluso sin invocar el poder del Kyuubi. Ha dominado el Iraisen de su padre a un grado increíble, y su habilidad para usar ninjutsu sin sello es sobresaliente. Aunque no tengo ninguna duda de que acabarías triunfando en una pelea 1 a 1 contra él, no sería una batalla fácil. Y si luchases contra Konoha, no lucharías solo contra él. Incluso alguien tan poderoso como tú no podrá vencer al Jinchuriki del Kyuubi cuando tiene a Senjutsu Nade y ataque Kakashi luchando con él. Y eso sin contar cómo Konan luchará contra ti también. Entonces, ¿qué sugieres que haga?, preguntó Pain, y aunque su voz sonaba tan tranquila como siempre, Tobi se dio cuenta de que el hombre se estaba frustrando. No podemos arriesgarnos a permitir que un cabo tan suelto siga vivo. Konan sabe todo sobre nuestros planes y conoce las debilidades de cada miembro de Akatsuki. Dejarla con vida resultará perjudicial para nuestros planes. Lo más probable es que ya le haya contado a Konoha todos tus secretos, había muy pocas dudas en la mente de Tobi al respecto. Si ella había estado trabajando para el mocoso Namikaze durante tanto tiempo como él creía, entonces no era mucho asumir que Konoha ya sabía todo lo que hacía Konan. Al menos Naruto ya lo sabía todo. Así que el punto es discutible. Por ahora, deberíamos centrarnos en adquirir más poder. Ya han asesinado a 5 de nuestros 9 miembros, y solo tenemos al Sanbi, al Yonbi y al Gobi para demostrarlo. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso?, preguntó Pain, visiblemente tranquilizándose. Estaban en una posición precaria en ese momento. Desde que Akatsuki había hecho su movimiento contra los Jinchuriki y las aldeas ocultas, las cosas rara vez habían salido como querían, y la mayor parte de la culpa podía atribuirse únicamente a los Jinchuriki del Kyuubi. Acabo de recibir la noticia de que el Nibi Jinchuriki ha abandonado la aldea rumbo a Kiri, comenzó Tobi. ¿Y quieres que la capturen en el camino? Pain ya estaba adivinando lo que el hombre quería que hiciera. Sería un asunto sencillo enviar a Kisame para que se encargara de las mujeres. Si bien era fuerte, solo sostenía las 2 colas. Para alguien como el monstruo de la niebla oculta, ella no era nada. No, Tobi negó con la cabeza. Ella tiene la habilidad de invocar a Namikaze a su lado. Incluso si tú mismo fueras allí, no hay nada que le impida desaparecer con la chica. En lugar de eso, quiero que ataques Kumogakure y captures a la Chibi Jinchuriki. ¿Quieres que me vaya? El camino Deva levantó una ceja. Era inusual que Tobi le pidiera que fuera a hacer algo, especialmente cuando el hombre enmascarado sabía que Pain no era alguien a quien se le daban órdenes como a los otros miembros de Akatsuki. Me gustaría que Kisame se fuera, pero necesito que esté en otro lugar. Tobi se encogió de hombros como si dijera ¿qué puedes hacer?
Además, el Raikage es fuerte, al igual que el Achibi Jinchuriki. Lo llaman el anfitrión perfecto por una razón. Si bien Kisame puede ser capaz de enfrentarse al Achibi uno a uno, dudo que pueda derrotar al Raikage. Y eso no decía nada sobre la aldea en su conjunto. Kumogakure era una aldea fuertemente militarizada y, si bien no producían shinobi tan destacados como los de Konoha, tenían muchos más ninjas que la aldea oculta de la hoja. Entonces, ¿quieres que destruya la aldea? Eso tenía mucho más sentido. Aunque Kisame probablemente era lo suficientemente fuerte como para capturar al Ocho Colas, el hombre que había sido apodado Monstruo de la Niebla Oculta no era lo suficientemente fuerte como para destruir una aldea entera, y especialmente una tan militarizada como Kumo. No, Kisame ciertamente no sería capaz de hacer eso, pero Pain sí. Ahora que la traición de Conan ha quedado al descubierto, será solo cuestión de tiempo antes de que Kiri, Kumo y Suna se enteren de tus habilidades, razonó Tobi. Si Conan trabajaba estrictamente para el Jinchuriki del Kyuubi como supongo que lo hacía, entonces significa que ahora mismo solo Konoha sabe de tus habilidades, pero es solo cuestión de tiempo antes de que envíen esa información a las otras aldeas. Necesitamos atacar ahora mientras las otras aldeas no tienen conocimiento de tus capacidades. Era una suposición razonable y muy posiblemente la única razón por la que Pain no rechazó de plano la petición de Tobi. Muy bien, convino Pain, decidiendo que hacer lo que Tobi sugería era lo mejor para él. Se ocuparía de Conan más tarde, preferiblemente cuando tuviera más poder a su disposición para poder encargarse también del Jinchuriki del Kyuubi al mismo tiempo. Kumo caerá en mis manos. Es hora de mostrarle al mundo lo que un dios puede hacer cuando está enojado. Esta vez, Tobi casi no logró disimular su bufido. Puede que ahora pienses que eres un dios, Nagato, pero eso es solo porque no has visto lo que un verdadero dios entre los ninjas puede hacer. Pero eventualmente lo haría. Si todo salía según lo planeado, entonces su peón más molesto y el resto del mundo verían lo que alguien que realmente había sido considerado un dios entre los shinobi podía hacer. Besos y abrazos. El viaje a casa fue muy tranquilo. Después de que Tsunade interrogara a Naruto sobre todo lo que había estado haciendo y que no le habían contado, y a Conan sobre todo lo que sabía sobre Akatsuki y Pain en general, la pareja había quedado libre. En cualquier otra circunstancia, Naruto probablemente habría aprovechado la oportunidad que se le presentaba a Conan para mostrarle a dicha mujer los alrededores de Konoha, pero tal como estaban las cosas, ambos estaban demasiado cansados de lidiar con sus batallas anteriores como para hacer mucho más que regresar a casa. Después de entrar por la puerta principal de la gran casa que Naruto compartiría con Conan y Yugao, la pareja se quitó los zapatos y los dejó a un lado antes de entrar a la casa. Naruto giró la cabeza y miró a Conan con una leve sonrisa. ¿Por qué no comemos algo antes de elegir en qué habitación quieres dormir? Conan frunció el ceño por un momento, y si no fuera por el hecho de que sabía que había otra mujer viviendo aquí, incluso si nunca se hubieran conocido, probablemente hubiera insistido en dormir en su habitación. Tal como estaban las cosas, sería mejor aceptar su sugerencia para evitar cualquier disgusto con la otra mujer con la que viviría. Después de todo, no quería causar problemas como los que habían tenido Yujito y Mei. Además, no era como si tener su propia habitación significara que no podría dormir con Naruto. Simplemente no lo haría todo el tiempo. Eso suena bien, le dijo a Naruto mientras lo seguía al comedor. ¿Por qué no te sientas mientras empiezo a preparar la cena?, sugirió Naruto mientras se acercaba al refrigerador y comenzaba a buscar en su contenido. Mientras tanto, Conan se sentó en la mesa larga destinada a unas cuantas personas, puso sus manos frente a ella sobre dicha mesa y comenzó a observar cómo Naruto se movía por la cocina, encendiendo la estufa, sacando ollas y sartenes y apartando los ingredientes como si lo hubiera estado haciendo toda su vida. La cena que preparó Naruto fue simplemente un simple salteado, nada extravagante. No es que realmente se le pudiera culpar. Con todo lo que había sucedido en las últimas 24 horas, el rubio Uzumaki se sentía más que un poco cansado. Después de terminar la cena, tenía toda la intención de dormir como un muerto durante al menos 15 horas. Fue justo cuando Naruto había comenzado a servir que uno de los otros dos residentes de la casa, y el que la mayoría de las veces no estaba en la finca Namikaze, entró. Eso huele tan bien, murmuró Fu mientras entraba al comedor. Con la cabeza inclinada hacia arriba y la nariz crispada mientras inhalaba profundamente varias veces, estaba bastante claro que la chica estaba literalmente siguiendo su nariz.
Además, la Jinchuriki femenina con cabello verde menta estaba babeando, y cuando se combinó con la forma en que rugía su estómago, hizo evidente que no había comido durante al menos varias horas. Naruto y Conan observaron con una mezcla de diversión y asombro cómo Fu se dejaba caer en el asiento en el que siempre se sentaba cuando cenaba en la finca Namikaze. Es cierto que un caso así era muy poco común, ya que el Jinchuriki de la Nanabi prefería quedarse en los terrenos del clan Aburame. ¿Te gustaría comer con nosotros, Fu? Preguntó Naruto, su boca transformándose en una sonrisa muy leve. Sí, por favor, dijo Fu, todavía babeando. Naruto se divirtió al notar que la chica parecía completamente ajena a la presencia de Conan. Se preguntó si el hambre era la causa. Espera, dijo Naruto, volviendo a la cocina a toda prisa. Déjame traerte un plato. Naruto hizo exactamente lo que dijo que haría, abrió el armario donde guardaba sus platos y cuencos y tomó uno para Fu, junto con un juego de palillos. Volvió a salir unos momentos después y colocó el plato y los cubiertos frente a ella. Casi antes de que Naruto terminara de dejar el plato, Fu comenzó a servirle su comida. Naruto y Conan intercambiaron otra mirada, esta vez interrogativa, ya que ambos se preguntaban lo mismo. ¿Tienes mucha hambre hoy, Fu? Comentó Naruto justo cuando la chica con la que habló terminó de poner la cantidad de comida que quería en su plato. El jefe del clan Namikaze de repente se sintió muy agradecido de haber preparado tanto, porque Fu había tomado suficiente comida para alimentar a una Kamichi. Su plato tenía literalmente una montaña de comida. Eso es, bastante comida. ¿Estás seguro de que puedes comerlo todo? Preguntó, preguntándose honestamente dónde planeaba poner toda esa comida una chica tan frágil. Gimió Fu mientras se atiborraba de comida. Sus palillos se desdibujaron literalmente mientras se movían del plato a su boca. La pequeña montaña de comida que estaba comiendo comenzó a desaparecer ante sus propios ojos. Solo se detuvo una vez para hablar, e incluso entonces su boca estaba tan llena de comida que Naruto apenas pudo entender lo que decía. Murmuró Naruto, más para sí mismo que para nadie más. Aunque al parecer no fue suficiente, porque Fu le volvió a hablar. Sí, y Vi y no han estado hablando conmigo. Es elegante. Ya veo, dijo Naruto, observando con una fascinación casi enfermiza cómo la comida del plato de Fu desaparecía literalmente ante sus ojos. Empezaba a preguntarse dónde guardaba la niña toda esa comida. ¿Cómo era posible que alguien tan pequeño comiera tanto? A su lado, Conan parecía estar en un estado muy parecido, solo que peor. Tenía la nariz arrugada y la cara casi verde mientras observaba a la pequeña hembra devorar la comida como una Kamichi en un buffet libre después de haber ayunado durante un mes. Parecía que iba a vomitar. Finalmente, después de lo que parecieron horas, pero en realidad fueron solo unos segundos, el plato de Fu quedó limpio de comida e incluso parecía haber sido pulido hasta quedar brillante, lo que hizo que Naruto se preguntara si Nanabi Jinchuriki había lamido el plato en algún momento mientras la observaba y simplemente no lo había visto. La chica de cabello verde menta dejó los palillos y soltó un suspiro de satisfacción mientras se daba palmaditas en la barriga. Ah. Ahora sí que da en el clavo. Gracias por preparar la cena, Naruto-san. De nada, logró decir Naruto, atónito. Había visto muchas cosas en su corta vida, pero nunca había visto a alguien comer como lo acababa de hacer Fu. Ni siquiera él era tan malo, ni siquiera cuando se trataba de ramen. Fue solo después de haber comido hasta saciarse y haber pasado unos momentos mirando fijamente la mesa que finalmente notó a la hermosa mujer de cabello azul sentada en la mesa con ellos. Naruto-san, ¿quién es? Ah, parpadeó Naruto, sacudiendo la cabeza mientras buscaba algo en lo que concentrarse además de la fenomenal habilidad de Fu para engullir comida como una Kamichi después de hacer una huelga de hambre. Es cierto. Aún no se han conocido, ¿verdad? Casi había olvidado que solo invocaba a la peliazul cuando no había nadie más cerca, ya que no había querido que se filtrara ni un rastro de su identidad y llegara de alguna manera a manos de Akatsuki, y más específicamente a Pain. Esta es Conan, una de mis prometidas. Es un placer conocerte, Fu-san, dijo Conan con una ligera inclinación de cabeza. Fu le dio una sonrisa brillante, que era muy diferente de los ojos sin vida que solía tener. Es un placer conocerte también. La chica inclinó la cabeza y miró a Conan con curiosidad por un momento. Espera, si eres una de las prometidas de Naruto-san, ¿cómo es que nunca te he visto venir? Naruto estaba muy agradecido de que Fu estuviera mirando a Conan tan intensamente que ella no notara su mueca de dolor.
Esperaba evitar contarle a alguien sobre el rol de su amante como su espía en Akatsuki hasta que Tsunade decidiera qué hacer con la información que la peli azul les había dado. Debería haberse dado cuenta de que algo así habría sucedido, si no con Fu, definitivamente con Yugao, quien, aunque le estaba dando una oportunidad a una relación con él, aún no había conocido a Conan. Afortunadamente para él, Conan pudo acudir en su ayuda. Ya había venido antes, pero como estaba en una misión de largo plazo que requería que me quedara, no me podían convocar muy a menudo. Oh, Fu parpadeó y luego asintió con la cabeza. Bueno, eso tiene sentido. La chica de cabello verde se puso de pie y se estiró. De todos modos, creo que me voy a la cama. Estoy bastante cansada por todo el entrenamiento que he estado haciendo con Shino-kun y su familia. Está bien, nos vemos mañana entonces, dijo Naruto mientras la chica le saludaba con la mano y salía del comedor. Naruto-kun, dijo Conan después de que un momento de silencio pasó por la habitación. ¿Sí? Creo que ya no tengo mucha hambre. Yo tampoco. Besos y abrazos más tarde esa noche, Naruto permaneció despierto en la cama sin poder dormir. Las persianas de su ventana estaban subidas, lo que permitía que la luz de la luna se derramara en la habitación. Proyectaban sombras a lo largo de las paredes que parecían deformarse y retorcerse de formas antinaturales, o tal vez era solo la mente de Naruto jugándole una mala pasada mientras la culpa por los recientes eventos con Jiraiya lo invadía. Su sensei casi había muerto, y fue su culpa. Naruto no pudo evitar preguntarse qué habría sucedido si hubiera sido honesto con su sensei y le hubiera informado de la participación de Conan y Nagato en Akatsuki desde el principio. Siempre había asumido que si Jiraiya sabía que sus antiguos estudiantes todavía estaban vivos, entonces habría ido a ellos en un intento de hacer que el que ahora se hace llamar Pain entrara en razón, pero no pudo evitar preguntarse ahora, ¿eso realmente habría sucedido? Debido a que no le informaron lo que había sucedido entre él y Conan, Jiraiya había ido a Megakure de todos modos. No solo había ido allí y se había enfrentado a Nagato, sino que no estaba preparado para el poder y las habilidades del hombre, y debido a eso casi había sido asesinado. Probablemente él también lo habría hecho si no fuera por la oportuna intervención de Conan. ¿Qué mejor hubiera sido para Jiraiya si hubiera sabido sobre las habilidades de Pain desde el principio? ¿Qué hubiera pasado si Naruto hubiera estado al frente y hubiera ido con él cuando fue a enfrentar a Pain? ¿Habrían sido capaces de derrotarlo? No había hecho nada porque no quería avisarle el hombre que se hacía llamar Tobi y obligarlo a actuar antes de que estuviera listo. Pero al hacerlo casi había perdido a su sensei, y aunque Jiraiya no estaba muerto, ahora le faltaba un brazo, lo que hacía que el jutsu fuera imposible a menos que aprendiera sellos con una mano. Mientras la mente de Naruto comenzaba a girar en torno a un círculo de depresión y culpa, alguien llamó a su puerta. Frunció el ceño mientras se preguntaba quién estaba en la puerta, aunque sospechaba que ya sabía la respuesta. El shinobi rubio se levantó y se dirigió en silencio hacia allí antes de abrir la puerta de su habitación. Justo cuando pensaba, Conan estaba parada frente a su puerta. Llevaba un camisón azul que combinaba con su cabello y le llegaba justo por debajo de las rodillas. Después de que sus ojos recorrieran su cuerpo, casi como de costumbre, el camisón apenas cubría su curvilínea figura, levantó la vista y notó la incertidumbre en su rostro. Sus ojos parpadeaban de su rostro a un lado y se mordía el labio inferior, señal de que estaba nerviosa. «Conan», empezó Naruto, con voz preocupada mientras intentaba averiguar qué le pasaba a su amante. Por supuesto, se dio cuenta de que no sería posible descubrir la fuente de sus problemas sin preguntarle, así que rápidamente decidió que la mejor manera de resolver lo que la aquejaba era el enfoque directo. De todos modos, le gustaba ser directo. «¿Qué pasa? ¿No puedes dormir?» Conan negó con la cabeza. «¿Puedo entrar?», preguntó suavemente y Naruto asintió antes de hacerse a un lado y permitirle entrar en silencio a la habitación. Se detuvo junto a la ventana, con los brazos cruzados bajo el busto mientras soltaba un pequeño escalofrío. No era por el frío, notó Naruto. Se acercó a ella y la rodeó lentamente con sus brazos. Cuando ella no protestó e incluso comenzó a inclinarse hacia él, él la abrazó con más fuerza hasta que quedó firmemente sujeta entre sus brazos. ¿Qué ocurre? Conan no respondió por un momento, y por un segundo Naruto tuvo que preguntarse si ella le explicaría algo. Sin embargo, después de unos segundos, ella comenzó a hablar, su voz ligeramente forzada por la emoción. «Estaba pensando sobre lo que pasó en Amegakure», murmuró suavemente. Cuando Jiraiya-sensei luchó con Nag Pain, se corrigió rápidamente, aunque Naruto escuchó el tartamudeo en su voz. Apenas logró contener una mueca de dolor.
Cuando lo detuve por primera vez de matar a Sensei, traté de hacerle entrar en razón, para hacerlo entrar en razón. Sin embargo, no escuchó nada de eso. Siempre pensé que eventualmente se daría cuenta de que lo que estábamos haciendo estaba mal. Una parte de mi esperanza era que podría convencerlo de nuestra forma de pensar si seguía hablando con él sobre eso, pero no me escuchó. Él se detuvo por un segundo, y su cuerpo se estremeció mientras cerraba los ojos con fuerza. Estaba perfectamente dispuesto a matarme porque yo no estaba de acuerdo con él. Nunca imaginé que estaría dispuesto a matarme, que se hundiría tanto en la oscuridad como para estar dispuesto a matar a su amigo de la infancia. Pero lo estaba. Si tú no hubieras aparecido cuando lo hiciste, yo habría muerto antes de que terminara el día. Esta vez Naruto se estremeció. La idea de que Konan fuera asesinada hizo que sus entrañas se rebelaran. La sola idea de que alguien que significaba tanto para él, cuyas esperanzas y sueños coincidían tanto con los suyos, pudiera ser asesinado por la mejor amiga a la que había apoyado y observado impotente mientras él caía en la oscuridad durante años, lo inquietaba más de lo que jamás podría admitir. No era algo en lo que quisiera pensar. Sin embargo, cuando descubrí que Pain era perfectamente capaz y estaba dispuesto a matarme, me di cuenta de algo, continuó Konan, salvando misericordiosamente a Naruto de sus pensamientos derrotistas. Lo que estamos haciendo es peligroso, más que incluso ser shinobi. Nuestro deseo de paz solo se puede lograr cuando el sistema actual haya sido desmantelado, y eso creará muchos enemigos para nosotros. Con lo que estamos haciendo, cualquier día podría ser el último. Sus manos agarraron sus brazos y tiraron de ellos con cuidado para aflojar su agarre sobre ella. Se dio la vuelta lentamente hasta que estuvo frente a él. Los ojos ámbar miraron con atención al expresivo azul, y las manos de la belleza de cabello azul se levantaron y ahuecaron suavemente el rostro de Naruto. Y no quiero morir con ningún arrepentimiento en mi vida. Naruto levantó una mano y agarró suavemente una de las de Konan. Llevó su mano a sus labios y besó su palma. Ninguno de nosotros va a morir. Prometo que, pase lo que pase, te protegeré a ti y a todos los demás. Konan sonrió, pero negó con la cabeza. No puedes garantizar eso. Naruto la miró a los ojos, con una expresión interrogativa en su rostro. Después de un momento, preguntó, ¿por qué me estás contando esto? Porque cuando cualquiera de los dos puede morir en cualquier momento, quiero asegurarme de vivir mi vida al máximo, le dijo, con una suave sonrisa en el rostro. Más importante aún, quiero mostrarle el hombre que amo, que él significa el mundo para mí. Sus manos se movieron hacia adelante, sus dedos se deslizaron por su cabello, mientras las propias manos de Naruto se posaban instintivamente sobre su cintura. Ella bajó su cabeza hasta que sus frentes y narices se tocaron. Su aliento caliente en sus labios hizo que Naruto se estremeciera. Si vivo en un mundo que puede matarme en cualquier momento, quiero entregarme por completo al hombre que he elegido para casarme para que ninguno de los dos viva con remordimientos. Los rayos de luz del sol poniente apenas se veían sobre las cimas de las montañas de Kaminari no Kuni. Los rayos que se podían ver creaban un intenso efecto de halo alrededor de las cimas de las montañas antes de que terminaran golpeando la densa capa de nubes que flotaba alrededor de ellas. La luz se refractaba en las gruesas partículas de agua condensada y cambiaba su coloración generalmente blanca a naranjas y rosas intensos. Fue una vista muy hermosa, como pudo atestiguar Koyushima. Koyushima era un shinobi promedio de nivel Chunin. Tenía cabello verde oscuro hasta la barbilla y ojos marrones. Su atuendo consistía en el atuendo estándar de Kumogakura de un Chunin, una blusa larga y gris que se fruncía en la cintura para darle una apariencia de faja con pantalones de color a juego. Sobre esto estaba su chaleco antibalas Chunin de una sola tira junto con un par de protectores de brazos y espinilleras. Sujeta a su cintura había una katana de apariencia sencilla. Como todos los shinobi de Kumogakure, Ko fue entrenado en el uso del Kenjutsu y el Raiton Jutsu. No era el mejor en ninguno de ellos, especialmente en el Raiton, ya que su afinidad elemental era por el ninjutsu Suiton, pero se las arregló. Era lo suficientemente bueno como para convertirse en Chunin, aunque no había avanzado más allá de eso a pesar de haber sido un shinobi de Kumogakure durante los últimos 16 años. A él le parecía bien. En realidad no le interesaba ascender de rango. Ko tenía una vida bastante cómoda como miembro del Escuadrón 16, cuyo trabajo era patrullar la frontera sureste, la única forma de entrar a Kaminari no Kuni por tierra. Esa era una de las razones por las que era casi imposible invadir Kumo y una de las razones por las que no necesitaban una gran cantidad de shinobi asignados a patrullar la frontera.
Con una sola ruta terrestre que podía usarse para ingresar a Kaminari no Kuni, significaba que cualquier fuerza invasora sería canalizada a través de ese único espacio de 15 kilómetros. Y aunque esa era una porción significativa de tierra, no era nada comparada con lugares como Inokuni, que tenían casi 7 veces esa cantidad que necesitaban ser patrulladas. Junto con el Escuadrón 16, solo había otros 8 escuadrones asignados a la patrulla fronteriza. Los 9 escuadrones no eran necesariamente un grupo muy unido, nada como esos abrazadores de árboles de Konoha, pero se llevaban bastante bien. Era necesario que al menos fueran capaces de trabajar juntos para establecer sus patrullas en una formación de red que garantizara que nadie pasara los ríos y valles que formaban la gran mayoría del país. El escuadrón de Ko estaba patrullando más cerca de la frontera. Su trabajo era establecer la primera red dentro de su formación. El grupo de 4 viajaba por el terreno mixto a varios metros de distancia el uno del otro y se movían en una formación cruzada que los hacía aparecer y desaparecer de la vista de los demás cada pocos segundos. Estar tan cerca de las fronteras que separaban Kaminari no Kuni de Shimono-kuni, tierra de hielo, significaba que el terreno era una combinación de valles llenos de niebla y varios ríos que eventualmente conducirían al terreno cubierto de montañas por el que su país era tan conocido. Escuadrón 16, el crujido de su auricular cobró vida en medio de una ráfaga de estática y se escuchó la voz de la capitana a cargo de la patrulla fronteriza. El hecho de que ella estuviera hablando ahora lo alertó de que el resto de los escuadrones vendrían una vez que recibieran la señal de que todo estaba en orden. ¿Algo que informar? Cambio. Hubo un momento de silencio antes de que otro crujido de estática llegara a través del auricular y su voz de líder del escuadrón Jounin se escuchara por la línea. No hay nada inusual que informar. Todo parece normal. Protocolo estándar. Cambio. El protocolo estándar exigía la formación de red habitual, en la que los 9 escuadrones formaban sus patrullas siguiendo un patrón de barrido. No era tan compacta como algunas de las redes que formaban cuando perseguían a una persona sospechosa o a un ninja desaparecido, pero, para algo así como una simple patrulla fronteriza, no eran necesarias las formaciones más avanzadas diseñadas para cercar y capturar a los posibles enemigos. Entendido. Los escuadrones 6 y 7 se reunirán con usted en el punto alfa. Cambio y fuera. Su líder de escuadrón Jounin reconoció las órdenes de sus superiores antes de ordenar a los miembros del escuadrón 16 que fueran al punto alfa. El punto alfa era un pequeño búnker subterráneo exactamente a 52 metros de su ubicación actual. Era casi imposible que alguien sin autorización lo notara debido al genjutsu que estaba tejido alrededor del búnker, lo que lo hacía parecer una pequeña colina. Solo los miembros de la fuerza shinobi de Kumogakure, o un doujutsu como el Sharingan o el Byakugan serían capaces de reconocer y ver la ilusión tal como era. Ko se formó detrás de su líder de escuadrón, Mai, una Jounin con cabello negro azabache, que tenía 2 pequeños moños atados en la cabeza, mientras que el resto estaba suelto para correr sobre la parte delantera de sus hombros y bajar por su pecho. Tenía ojos de color marrón claro que estaban fijados en una expresión apática que rayaba en parecer aburrida. Era una mirada que siempre usaba. Al igual que Ko y todos los demás, su atuendo consistía en el atuendo estándar de Jounin. La única diferencia entre ella y la mayoría de los de su escuadrón era que no tenía una katana a su lado, sino varias docenas de tacones de aguja atados a lo largo de su cintura y muslos. Cuando el grupo llegó al punto alfa, se vieron obligados a detenerse al ver a alguien que no debería estar allí. Al aterrizar en el suelo, el escuadrón de 4 vio a un hombre con cabello naranja puntiagudo y varios piercings en la nariz y las orejas, y 2 piercings más debajo del labio inferior. Sus ojos eran el par más extraño que habían visto jamás. Tanto el iris como la esclerótica eran de color púrpura y había 4 anillos concéntricos rodeando la pupila. Parecían una especie de jutsu, pero no se parecían a ningún jutsu del que Ko hubiera oído hablar. Sin embargo, aunque los ojos eran inusuales, no fue lo que llamó la atención de su líder de escuadrón. Esa capa, era la capa. Envolvía al hombre, cubriendo todo su cuerpo desde su vista, una capa negra con nubes rojas. Era una prenda inusualmente llamativa para que la usara cualquiera, muy fácil para que la gente se diera cuenta. Era casi como si quisiera que la gente lo viera. Ko estaba tan ocupado observando al hombre que se sorprendió por completo cuando la extraña figura de cabello naranja desapareció. No solo se movió, sino que se desvaneció por completo. Al menos, eso fue lo que le pareció a él. El sonido de la tela y la carne al ser cortadas, seguido de un jadeo de dolor, hizo que Ko volviera su atención hacia uno de sus compañeros de equipo.
Se sorprendió cuando vio que el hombre que había desaparecido estaba de pie frente a uno de los miembros de su escuadrón, con una extraña varilla de metal en su mano izquierda. La vara también atravesó el pecho de su compañero de equipo, atravesando todo el torso del hombre y sobresaliendo por su espalda. Mientras su compañero de escuadrón daba un escalofrío de muerte, el hombre de cabello naranja sacó la vara del ahora muerto Chunin y dejó que el cadáver cayera al suelo con un ruido sordo. «Es Akatsuki», gritó Mai en estado de shock, y Ko sintió que la sorpresa lo invadía. Sabía de Akatsuki, todos lo sabían. Un grupo de poderosos ninjas desaparecidos que aparentemente estaban tras los Biju. Incluso se habían visto obligados a intensificar sus patrullas por si acaso uno de sus miembros intentaba colarse en Kaminari no Kuni para llevarse a Kirabi-sama y Yujito-sama. Mientras que su propia sorpresa al ver a un miembro de Akatsuki allí lo mantuvo clavado en el lugar, el hombre de cabello naranja con los ojos extraños logró desaparecer en otro estallido de velocidad. Apareció frente al último miembro de su escuadrón, un compañero de tragos suyo, y al igual que la última vez, el hombre empaló al Chunin en el pecho con esa extraña vara. «Oko», espetó Mai mientras se quitaba 2 tacones de aguja y los hacía girar en sus manos. «No te quedes ahí parada como una idiota. Formad». Una vez dicho esto, Mai comenzó a canalizar chakra de relámpago a través de sus tacones. Una parte de la razón por la que era una Jounin, a pesar de no tener muchas habilidades sólidas en el combate cuerpo a cuerpo, se debía a su precisión con las armas arrojadizas y su talento en la manipulación de relámpagos. Era una de las ninjas más hábiles de la aldea en lo que respecta a la manipulación del elemento Raiton y estaba a la par de algunos de los ninjas más poderosos de su aldea. Raiton. Pasu no Kiba, Lightning Release. Piercing Fan. Con los 2 tacones de aguja en su mano, ahora cubiertos de arcos de relámpagos azules, Mai arrojó los cuchillos afilados al hombre de cabello naranja con una velocidad increíble. Las armas eran tan rápidas que todo lo que Ko podía ver era una raya azul afilada mientras viajaban directamente hacia el miembro de Akatsuki que acababa de atacar y matar a 2 de sus compañeros de escuadrón. Parecían 2 rayos en lugar de un par de cuchillos arrojadizos. Los tacones de aguja, que parecían poder atravesar al hombre con facilidad a la velocidad a la que viajaban, nunca lo tocaron. Ko ni siquiera podía empezar a adivinar lo que sucedió. En un segundo, las armas envueltas en rayos volaban hacia su enemigo a velocidades que la mayoría de los Jounin no podrían seguir, y al siguiente las 2 espadas volaron con algún tipo de fuerza invisible. El siguiente instante pasó demasiado rápido para que los ojos de Ko pudieran seguirlo. Mai se estaba preparando para lanzar más kunais cubiertos de rayos cuando de repente fue levantada del suelo y enviada hacia el miembro de Akatsuki. Antes de que Ko pudiera siquiera parpadear, Mai fue atravesada por la varilla de metal negro, su boca se abrió en un jadeo mientras la sangre se filtraba de ella. Cuando las luces en sus ojos se atenuaron, el hombre que vestía la capa negra con nubes rojas la apartó de la varilla y arrojó su cadáver enfriándose al suelo. Y entonces el hombre estaba frente a Ko. Lo último que vio el Chunin con pocas aspiraciones fueron unos ojos morados con anillos concéntricos mirándolo antes de que su mundo estallara en dolor. Besos y abrazos. Pain se quedó mirando el cadáver del hombre de cabello verde que acababa de arrojar al suelo antes de levantar la vista hacia su alrededor. No se molestó en girar la cabeza para ver a las otras 6 figuras que salían caminando del terreno cubierto de rocas que lo rodeaba. No necesitaba molestarse, porque ya sabía que venían. Él era ellos, al igual que ellos eran él. Todos eran uno. Todos eran Pain. 6 pares de ojos Rinnegan idénticos miraban fijamente hacia el Valle Brumoso. Más allá de esa frontera se encontraba Kaminari no Kuni, el país donde se encontraba Kumogakure. La aldea Shinobi donde vivía el Achibi Jinchuriki. Escuadrón 16, ¿ya habéis llegado al punto alfa? Escuadrón 16. Presenta vuestro informe. Pain miró el auricular del Chunin que acababa de matar cuando una voz lo atravesó, cada vez más fuerte, mientras pedía que el Escuadrón 16 se presentara ante ellos. Parecía que tenía que enfrentarse a unos cuantos shinobi más de poca monta antes de poder llegar a Kumogakure y asegurar su objetivo. Besos y abrazos. Fue un día bastante tranquilo en Kumo. Por supuesto, el término pacífico siempre es muy subjetivo cuando se trata de una aldea shinobi, y más aún cuando se habla de una aldea como Kumogakure. Como aldea ninja que está fuertemente militarizada, siempre hay algo sucediendo. Ninjas saltando por los tejados, tanto escuadrones Anbu como normales, ninjas caminando por la calle y mezclándose con las pocas familias civiles que vivían en Kumo.
Ninjas entrenando en uno de los cientos de campos de entrenamiento que salpicaban la aldea. De hecho, los campos de entrenamiento estaban casi siempre llenos de numerosos shinobi que entrenaban para afinar sus habilidades. No era inusual que se vieran y oyeran sonidos de explosiones y grandes arcos de relámpagos provenientes de los numerosos campos de entrenamiento durante casi las 24 horas del día. El Yondaime Raikage daba mucha importancia al entrenamiento y ordenaba que todos los ninjas, independientemente de su edad o rango, debían entrenar durante varias horas cada día para mantener sus habilidades en forma. Y por eso, cientos de shinobi se encontraban en ese momento afuera, en uno de los muchos campos de entrenamiento, practicando sus jutsus o puliendo sus habilidades con la espada. Aún así, a pesar de que el día fue ajetreado, la palabra paz era un término que se podía aplicar a la aldea. Al menos, el día podía decirse que era pacífico porque no se estaban produciendo batallas a gran escala ni situaciones en las que alguien pudiera morir en cualquier momento. No había nada que indicara que este día sería diferente a cualquier otro. Quizás por eso nadie se había percatado del grupo de 6 figuras de cabello naranja que se encontraban a varios metros de Kumogakure. Los 6 caminos de Pain se alzaban sobre un acantilado que dominaba todo Kumo. A los pies del camino de Deva, en un charco de sangre que se expandía, yacía el cadáver de un ex-Ambu, el último del perímetro de defensa de la aldea en este sector particular de las afueras de la aldea. Deva entrecerró los ojos sutilmente mientras observaba la gran aldea. Según los informes que Akatsuki había logrado recibir, el Jinchuriki de Kumo rara vez visitaba la aldea, especialmente desde el intento fallido de Akatsuki de adquirir el Nibi Jinchuriki. Fue una circunstancia afortunada y desafortunada a la vez. Que el Jinchuriki de la Chibi no estuviera aquí significaba que Pain no solo tenía que obtener información sobre su paradero, sino que también viajar a otro lugar después de aniquilar la aldea era molesto. Al mismo tiempo, no quería luchar contra el Jinchuriki de la Chibi, el Yondaime Raikage y el resto de la aldea al mismo tiempo. No tenía dudas de quién ganaría una pelea así, pero Pain también sabía que no saldría ileso de esa batalla. Sí. Probablemente fue lo mejor que el Achibi Jinchuriki no estuviera aquí. No tenía sentido luchar contra el anfitrión perfecto y contra una aldea entera al mismo tiempo. Es hora de empezar. El camino Preta, un hombre grande con cabello peinado hacia atrás, un piercing de aspecto afilado en cada mejilla, 2 que le recorrían verticalmente la nariz, 5 más que sobresalían de debajo del labio inferior y otros 2 piercings largos que le sobresalían de la oreja, se movió al frente del grupo. El segundo camino animal, una niña con un receptor de chakra sobre la nariz, 2 a cada lado del cuello, una fila de 4 que le recorrían verticalmente cada mejilla y 2 piercings en cada antebrazo, caminó hacia Preta mientras el otro cadáver reanimado se agachaba y entrelazaba sus manos. Pisó las manos de Preta, que apuntaban hacia Kumo, luego se agachó en preparación. Al poco tiempo, Animal fue lanzada por los aires a velocidades impresionantes. Su cuerpo se enderezó mientras se lanzaba de cabeza hacia la aldea Shinobi, sin prestar atención a ningún posible peligro al que pudiera enfrentarse. No había necesidad de que se preocupara. A diferencia de Konoha, Kumo no tenía una barrera que la rodeara y que alertara a alguien de su presencia. Esto probablemente se debía a la cantidad de shinobi que tenían, casi 3 veces la cantidad de Konoha. A medida que Animal se acercaba, rápidamente se dio la vuelta y aterrizó de pie sobre un techo. Al mismo tiempo, sus manos atravesaron varios sellos para que, tan pronto como aterrizó en el suelo, estuviera lista para invocar a los otros 5 caminos. Se levantó una gran bocanada de humo cuando aparecieron los 5 caminos. Sin embargo, se dispersó muy rápidamente, ya que los 6 caminos despegaron tan pronto como fueron convocados, preparándose ya para causar el mayor daño posible antes de que alguien pudiera darse cuenta de que estaban allí. Besos y abrazos. Animal no tardó mucho en llegar al centro de la aldea. La mayoría de los ninjas que patrullaban el interior de Kumo eran Chunin, y eran demasiado lentos para verla como algo más que una imagen borrosa. Cuando llegó al corazón de Kumo, sus manos ya habían hecho todos los sellos necesarios para invocar a una criatura poderosa de su elección. La nube de humo que creó la invocación era mucho más grande que cuando había invocado los otros caminos, y mucho más notoria por ello. No es que esto importara mucho. Antes de que el humo se hubiera dispersado por completo, un perro de 3 pisos y 3 cabezas saltó y descendió sobre la desventurada aldea antes de que las fuerzas de la aldea pudieran siquiera comenzar a darse cuenta de lo que había sucedido y mucho menos preparar una respuesta oportuna. Varios edificios fueron diezmados cuando la gran bestia de 3 cabezas se estrelló contra ellos con temerario abandono.
Varios ninjas que estaban saltando por los techos fueron lanzados violentamente por el aire, varios de ellos golpearon el suelo y un número aún mayor golpeó los edificios circundantes. A juzgar por el repugnante crujido que se pudo escuchar de varios de ellos, los que golpearon el edificio en particular, muchos de estos shinobi no resultaron heridos sino directamente muertos, la fuerza con la que golpearon la pared acabó con sus vidas. El camino animal observó cómo su bestia invocada comenzaba a arrasar en la aldea. Esto crearía una buena distracción para que los demás comenzaran a masacrar a los shinobi de esta aldea con mucha más facilidad. Besos y abrazos. Asura era quizás el de aspecto más inusual de los 6 caminos. Además de ser completamente calvo y tener 4 receptores de chakra puntiagudos que sobresalían de su cabeza, Asura también tenía 3 caras. Todas ellas tenían un aspecto similar e incluso tenían los mismos piercings. 2 que recorrían verticalmente cada mejilla, un anillo en forma de aro que recorría verticalmente el puente de su nariz y un gran receptor incrustado en su barbilla. Sí, solo mirar la cara de Asura era suficiente para informar a cualquiera de que no era una persona normal. Asura aterrizó en el suelo y se deslizó por la superficie de tierra. Mientras se deslizaba por el callejón abandonado, su mano izquierda agarró la muñeca de su mano derecha, la retorció y luego tiró. El aceite brotó del antebrazo de Asura cuando se la arrancaron. A medida que estiraba más el brazo, un alambre de metal largo de 1 pulgada de grosor con varias docenas de misiles adheridos a él se hizo cada vez más visible a medida que la muñeca se alejaba del resto del brazo. Asura se detuvo de golpe y levantó el brazo, ahora cargado con armamento mecánico de alta tecnología, por encima de la cabeza. Menos de un segundo después, 2 docenas de misiles fueron lanzados al aire. Muchos shinobi civiles que se encontraban en las inmediaciones de Asura levantaron la vista cuando vieron estas extrañas máquinas con plumas llameantes como las de un cometa detrás de ellos. Sin embargo, no tuvieron mucho tiempo para mirar boquiabiertos y preguntarse sobre estos dispositivos inusuales, ya que el primero pronto golpeó un edificio cercano. Uno tras otro, los misiles impactaron edificios y carreteras, explotando con tanta fuerza que todo el edificio impactado salió volando por los aires. Muchos de los edificios impactados quedaron reducidos a escombros, y grandes trozos de escombros creados por los edificios destruidos salieron volando. Los escombros impactaron en otro edificio, derribando las paredes que impactaron, o volaron hacia una calle llena de civiles y shinobi, matando a muchos de los que impactaron y dejando a otros tantos destrozados. Los misiles que impactaban en la calle a menudo lo hacían en una intersección concurrida o en un mercado ajetreado, y hacían volar a quienes no se encontraban en su radio de impacto. Aquellos que no tuvieron la suerte de no recibir una explosión completa de la fuerza destructiva del misil fueron destruidos en el acto, y sus cuerpos explotaron en un chorro de sangre y vísceras mientras partes de su anatomía salían volando por la calle y salpicaban las paredes. Con un poco de suerte, la cantidad de destrucción generada por los explosivos no solo causaría suficiente muerte y caos para mantener a todos en pánico, Asura esperaba que la forma en que se había extendido la destrucción de los explosivos evitaría que las personas pudieran localizar su ubicación general para poder seguir causando el mayor daño de largo alcance posible. En cualquier caso, era hora de trasladarse a otro lugar. Maldito el ninja que se quedó quieto demasiado tiempo en territorio enemigo. Besos y abrazos. Preta contó al menos 10 shinobi rodeándolo en el suelo y otros 5 en los tejados. Sus chalecos antibalas y la forma en que se comportaban le indicaban que muchos de ellos eran chunin, pero podía haber algunos jounin entre el gran grupo de ninjas que buscaban cortarle la cabeza. La mayoría de la gente probablemente estaría preocupada por estar rodeada de tantos ninjas enemigos. Preta no lo estaba, y no solo porque era un cadáver reanimado. Simplemente no había necesidad de que se preocupara por la basura que se le presentaba en ese momento. ¿Qué podían hacer unos ninjas tan pobres como la chusma que los rodeaba cuando se enfrentaban a un dios? Raiton. Bakurai, lanzamiento de relámpago. Carga de profundidad. Varios de los ninjas fueron envueltos en una capa de relámpagos después de realizar una serie de señales con las manos. Parecía que iban a colaborar en sus jutsu, combinando el mismo jutsu para hacer que el ataque fuera más grande y más poderoso. Era similar a la forma en que funcionaban los jutsus de colaboración, en los que se usaba un ataque elemental para potenciar otro, como el fuego y el viento. Esto era un poco diferente, ya que solo se usaba un jutsu y varias personas lo lanzaban al mismo tiempo, pero el efecto era el mismo, no es que importara.
Mientras los 6 grandes rayos de electricidad se combinaban en el aire para aumentar enormemente tanto en tamaño como en potencia, el resto de los ninjas sacaron sus espadas y se prepararon para atacar si lograba esquivar el ataque. No es que tuviera necesidad de esquivarlo. Preta extendió sus manos justo cuando el jutsu combinado estaba a punto de golpearlo y comenzó a absorber el chakra que se había usado para alimentar el ataque. Lentamente, poco a poco, el gran jutsu de relámpago comenzó a disminuir tanto en tamaño como en poder. Para aquellos que miraban desde lejos, parecía que el jutsu estaba siendo absorbido por una distorsión centrada alrededor de la palma de Preta. ¡Qué demonios! El jutsu no tuvo efecto. La sorpresa emanó de los ninjas de Kumo que rodeaban a Preta. ¿Qué estaba pasando aquí? ¿Por qué este extraño hombre no era nada más que un cadáver carbonizado? ¿Había fallado el jutsu? ¿O este bicho raro de cabello naranja había encontrado algún otro medio de sobrevivir a lo que debería haber sido una combinación de jutsu insuperable? Si no estuvieran en medio de una batalla contra un ninja que había tenido el descaro de atacar su hogar, no habría duda de que muchos de ellos se habrían estado rascando la cabeza confundidos. Pero no tenían tiempo para estar confundidos. Su enemigo todavía estaba vivo, ileso, y eso significaba que todavía tenían trabajo por hacer. Como el jutsu había fallado de la manera más espectacular, los ninjas que lo rodeaban y que tenían sus armas preparadas no tardaron en atacar. Se lanzaron hacia adelante a distintas velocidades, con las armas en alto o preparadas en sus estilos preferidos. Los ninjas de Kumo tenían a Preta rodeado por todos lados. Estaba acorralado, atrapado, y no tenían intención de dejarlo salir con vida de esta trampa. Lástima para ellos que Preta no necesitaba su permiso para salir con vida de ese apuro. Algo interesante sobre los caminos de Pain. Cada camino tiene solo una habilidad particular que les dio el Rinnegan, una de las 6 habilidades que eran técnicas que solo podían usar aquellos que tenían el ojo Samsura. Debido a esto, cada camino estaba realmente muy limitado en lo que podían hacer. El camino Preta solo podía bloquear y absorber ninjutsu, el camino animal solo podía invocar, el camino humano podía leer la mente de su objetivo y arrancarle el alma, etc. Sin embargo, nunca encontrarías un camino que pudiera hacer más que el poder que se les dio. Un buen ejemplo era el ninjutsu elemental. Ningún camino podría utilizar el ninjutsu elemental, porque no era una habilidad específica del Rinnegan. La incapacidad del sendero para usar más de una técnica limitó a los senderos de Pain de muchas maneras. Juntos eran una fuerza casi imparable, pero divididos se debilitaron significativamente. Sus habilidades generales no eran tan poderosas como la suma total de sus partes. Entonces, ¿cómo se puede eliminar la debilidad inherente al dividir las técnicas del Rinnegan entre 6 cadáveres reanimados? La respuesta es simple. Artes marciales. Moviéndose a velocidades que ninguno de los shinobi que lo rodeaban podía seguir, Preta atacó a su primer objetivo, un ninja más joven que tenía un poco más de velocidad que el resto y era el que lo alcanzaría antes. Preta apareció justo frente al joven y antes de que alguien pudiera comenzar a registrar que Preta había cambiado de posición, le dio un puñetazo aplastante en el pecho al otro ninja. Si el sonido de los explosivos de Asura y el rugido y el ruido de los edificios aplastados bajo los pies del monstruo invocado por animal no lo ahogaran, el crujido de los huesos del joven shinobi rompiéndose mientras se derrumbaban hacia adentro en dirección a sus órganos habría sido abrumadoramente fuerte. El joven shinobi ni siquiera tuvo la oportunidad de gritar ya que el golpe no solo lo mató instantáneamente al tener un fragmento de hueso particularmente desafortunado apuñalándolo en el corazón, sino que el golpe fue lo suficientemente poderoso como para que también enviara al Kumo Chunin volando hacia atrás. Preta no se quedó esperando a ver cómo el cadáver, ahora sin vida, se estrellaba contra la pared con un crujido espantoso. Ya se estaba moviendo. Para entonces, los otros ninjas se habían dado cuenta de que ya no estaba en su posición original. Se habían detenido en seco, aunque algunos de los que vio lo habían visto y estaban ajustando su ataque en consecuencia. No tendrían la oportunidad de atacarlo. Una vez más, Preta avanzó y lanzó una poderosa patada que impactó en el plexo solar de un ninja. Mientras el joven caía con las costillas rotas, Preta giró su cuerpo hacia la izquierda. Su mano derecha salió disparada y se aferró a una muñeca cuya mano contenía una espada que había estado descendiendo hacia su cabeza. Continuando con su giro, Preta pronto se encontró espalda con el shinobi que acababa de atacarlo, su propia mano todavía agarraba firmemente la muñeca de su enemigo. Sin hacer ningún sonido, Preta procedió a arrojar al ninja enemigo sobre su espalda y hacia un grupo de otros ninjas que cargaban contra él.
Varios de los ninjas que cargaban cayeron, pero la mayoría de ellos lograron evitar ser arrojados al suelo, saltando hacia un lado o por encima del hombre arrojado por Yudo. Fueron los menos afortunados del grupo, ya que Preta decidió eliminarlos primero. Apareciendo entre dos ninjas que habían saltado por el mismo camino general, el gran cadáver reanimado lanzó su puño a la cara de ambos enemigos con suficiente fuerza para que sus rostros se derrumbaran mientras eran enviados en una trayectoria de vuelo similar a la que recibió la primera víctima cercana de Preta. ¿Qué carajo es este tipo? Es un monstruo. No. No es un monstruo, pensó Pain mientras Preta comenzaba a diezmar al resto de los ninjas que intentaban destruirlo. Es un dios. Besos y abrazos. La sonrisa siempre presente todavía estaba en el rostro de Human Pat mientras sostenía su mano sobre la cabeza de un ninja que había logrado capturar mientras todos los demás estaban distraídos por los fuegos artificiales y la destrucción masiva que ocurría en toda la aldea. No había sido tan difícil encontrar a este hombre. Ya había estado caminando por un callejón desierto cerca de un bar, probablemente había bebido demasiado, y todo lo que Human tenía que hacer era abalanzarse y colocar una mano sobre su cabeza antes de que el hombre pudiera recuperarse de su sorpresa al ver las numerosas explosiones que ocurrían dentro de su aldea. El camino del humano era uno de los caminos de aspecto más normal. Un hombre ligeramente afeminado con pelo largo y naranja y ojos Rinnegan. Como todos los caminos de Pain, tenía varios receptores de chakra incrustados en su cuerpo. Los de su rostro estaban ubicados en sus mejillas, con dos que corrían verticalmente por cada mejilla, lo que parecía ser lo habitual para los receptores de chakra, y uno que atravesaba directamente el puente de su nariz. Con su mano en contacto con el apéndice que contenía el cerebro del otro hombre, Humano rápidamente y exhaustivamente escrutó la mente en busca de cualquier información que el tipo pudiera tener sobre el paradero del Achibi Jinchuriki. No era de extrañar que la ubicación del Jinchuriki Achibi fuera un secreto bien guardado si se tenía en cuenta que el anfitrión de 8 colas era el hermano menor del Raikage. Aunque mucha gente parecía saber que el Jinchuriki conocido como Kirabi rara vez estaba en la aldea en estos días, pocos sabían realmente dónde se encontraba. Al igual que todos los demás, este hombre tampoco sabía dónde se guardaba el Jinchuriki de Achibi. Parecía que el Yondaime Raikage había aumentado la seguridad de su Jinchuriki, o al menos de su hermano. Por otra parte, no necesitaba preocuparse realmente por el Jinchuriki de Nibi, ya que la joven era bien conocida por ser una de las amantes del Jinchuriki del Kyuubi. Con el sello Iraisin de Namikaze probablemente ubicado en algún lugar de su persona, y un Iraisin Kunai para que lo usara en caso de que fuera emboscada y necesitara refuerzos, el Jinchuriki de Nibi estaba actualmente fuera del alcance de Pain de todos modos. Por lo menos, no podía ir tras ella hasta que Akatsuki hubiera adquirido algunos de los otros Jinchuriki que necesitaban. Los Jinchurikis Nanabi y Rokubi todavía estaban sueltos. Al ver que este hombre no tenía ninguna información útil que darle, Humano decidió que ya no era útil. Levantó la mano como si estuviera tirando de algo y vio como un objeto fantasmal y azul era arrancado de la cabeza del shinobi. Su interólogo en el acto se aflojó rápidamente cuando su alma fue arrancada de su cuerpo, cayendo al suelo como una marioneta de Sunagakure con sus hilos de chakra cortados. Human miró hacia arriba justo a tiempo para ver varias explosiones del cañón montado en la cabeza ubicado dentro del cráneo de Asura. Las luces azules de lo que parecía claramente una especie de rayo láser de alta tecnología impactaron varios edificios, dañando solo algunos y aniquilando por completo a otros. Mientras Human observaba, uno de los edificios más cercanos a él fue alcanzado. La explosión similar a un láser destruyó una gran parte de la pared y varios pilares de soporte. Mientras el edificio comenzaba a desmoronarse como una pila de cartas que hubiera sido golpeada por un niño enojado que estaba teniendo una rabieta, Humano decidió encontrar otra víctima de la que pudiera extraer información mientras Asura y los demás los mantenían distraídos. Con suerte, el próximo tonto en sus manos le daría el conocimiento que quería saber. Besos y abrazos, unos minutos antes del asalto, maldita sea, Omoi. Siempre tienes que pensar demasiado en las cosas. Estoy intentando beber en paz aquí. Samui apenas podía mantener su actitud tranquila y contener el suspiro de irritación que quería escapar de ella. Había ido al bar ese día con la esperanza de poder tomar una buena bebida y relajarse en paz. Ser líder de un escuadrón Jounin era un trabajo duro, especialmente cuando dicho líder tenía ninjas bajo su mando que no podrían llevarse bien ni aunque sus vidas dependieran de ello, como ella. Día tras día, los dos ninjas Chunin del equipo Samui discutían por las cosas más triviales y poco cool.
Omoi analizaba y pensaba demasiado en todo, y Karui respondía con palabras violentas y pura violencia. Era agotador escucharlos discutir constantemente. Samui sintió que se merecía un poco de tiempo libre. Acababan de regresar de su última misión, escoltar a Yujito a Kirigakure, y estaba cansada. Mira, lo único que digo es que tuvimos mucha suerte de que el ninja mensajero no llevara documentos de alto secreto que podrían haber desestabilizado a todo el país. No solo eso, sino que si alguien pudo robarnos documentos, significa que nuestra aldea no es tan segura como debería ser. ¿Quién sabe qué otros países y aldeas harían? Ah. Cállate. 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 ¿Por qué no lo entiendes? No me importa. La situación ya estaba resuelta de todos modos. ¿Por qué te preocupas tanto por los que hubiera pasado si ... interrogación de cierre? Desafortunadamente para Samui, parecía que sus compañeros de equipo tenían la misma idea que ella. Podía ir a otro bar, por supuesto, pero solo había un bar exclusivo para shinobis en Kumogakure. El Raikage no aprobaba el consumo de alcohol, pero no podía prohibirlo a menos que quisiera afectar a una de las empresas más rentables de todas las naciones elementales. Así que, en lugar de eso, simplemente declaró que solo un bar sería exclusivo para shinobis con la esperanza de que eso evitara que sus fuerzas ninja se excedieran, ya que a la mayoría no les gustaba mezclarse con los civiles. El resto de bares eran bares civiles, a los que definitivamente no quería ir. Si bien tener que sufrir escuchando a Omoi y Karui discutir era malo, la sensación de varias docenas de ojos desnudándote era peor, mucho peor. En momentos como estos, Samui maldecía su gran pecho. Claro, sus pechos eran grandes. Incluso había gente que comparaba el tamaño de sus pechos con los de Senjutsu Nade. Y eran útiles para distraer a los ninjas masculinos. Pero más allá de eso, no eran más que una mera molestia. A veces se interponían en su kenjutsu, eran tan grandes que no se ajustaban a su pequeño cuerpo y a menudo le causaban problemas de espalda, y no podía ir a ningún lado sin que todos los hombres e incluso varias mujeres la miraran con lujuria. Fue muy poco cool. Debería importarte. ¿Qué pasaría si algo así volviera a suceder? Solo que en lugar de robar algo inútil como la cantidad de manuales que se están publicando, roban un mapa con el plano completo de la aldea, incluidos todos nuestros puntos de entrada secretos. Hablando de cosas poco cool. Eso nunca pasaría. Sus ojos se posaron en el insufriblemente poco cool dúo que eran sus compañeros de equipo. Omoi lucía contemplativo y ligeramente paranoico como siempre. Mientras tanto, Karui estaba con la cara roja y enojada y parecía a un segundo de clavarle un kunai en el bazo a Omoi. En otras palabras, ella también lucía de la misma manera que siempre. Su deseo de matar a Omoi era algo normal. Naturalmente, la razón de las diversas expresiones de sus compañeros de equipo era porque estaban peleando, otra vez. Porque, ella no lo sabía, habían cambiado de tema tantas veces en la última hora que ya no estaba prestando atención. Por lo que ella sabía, podrían haber estado discutiendo sobre si el samurái vino antes que el shinobi o no. Momentos como estos la hacían desear tener diferentes compañeras de equipo. Cuando entró por primera vez al bar, había podido conseguir un asiento para ella sola. Su reputación de perra fría y distante trabajaba a su favor e hizo que ninguno de los shinobi comunes y corrientes la molestara. Solo había unos pocos ninjas en toda la aldea que realmente se acercaban y hablaban con ella. Sus compañeros de equipo eran dos de esas personas. Yujito era otro. Kirabi-sensei probablemente también lo sería, pero como nunca había ido a un bar porque no bebía, era un punto discutible. Mi respeto por ti realmente ha aumentado. Samui apartó su fría mirada de sus compañeros de equipo que discutían para mirar a la única persona sentada en su mesa. El hombre a su izquierda era bastante alto, de piel oscura, con una nariz ligeramente bulbosa y ojos perezosos y entrecerrados. Para colmo de su aspecto de chico perezoso, estaba encorvado y su brazo izquierdo colgaba detrás de su silla. Su cabello era un lío de mechones blancos peludos con una espesa capa de pelo que le cubría el ojo izquierdo. Vestía un uniforme de cuello alto y sin mangas con pantalones holgados, vendas en las muñecas y el chaleco antibalas blanco estándar de Kumogakure de una sola tira sobre un hombro. También tenía los kanji de agua y rayo tatuados en su brazo izquierdo y derecho respectivamente, lo que significaba las dos afinidades elementales que poseía. Cuando Samui le levantó una ceja, Darui señaló a los dos chunin que seguían discutiendo. Tratar con ellos día tras día debe ser agotador. Me impresiona que puedas manejarlos tan bien como lo haces. Yo tenía a Kirabi-sensei como mi sensei, igual que estos dos.
Samui se encogió de hombros, lo que le produjo un efecto muy agradable en el pecho, como Darui pudo atestiguar. Tener que lidiar con sus constantes discusiones, así como con el rap de Kirabi-sensei a diario, me hizo más fácil mantener la calma cuando se ponían así. Aunque eso no significaba que realmente disfrutara escuchándolos discutir, o que necesariamente pudiera ignorarlos. Se había acostumbrado tanto a que discutieran constantemente como un matrimonio de ancianos, que era capaz de actuar como si los estuviera ignorando. De todos modos, es bastante impresionante, continuó Darui con una sonrisa relajada. No creo que tenga la paciencia para lidiar con esto, hizo un gesto hacia Omoi y Karui, que seguían discutiendo a diario. Los halagos no te llevarán a ninguna parte, respondió Samui con el mismo tono frío que siempre usaba. Me gustaría pedirte que no me coquetees, Darui-san. No está bien. Ay, Darui exageró un poco su expresión y adoptó una expresión de dolor. Veo que esos rumores sobre lo frío que eres no eran una exageración. Inclinó la cabeza hacia atrás mientras bebía el sake de un trago en su platillo, permitiendo que el líquido tibio le quemara la garganta. Con un suspiro de satisfacción, dejó el platillo y se sirvió otro vaso. Aunque escuché un rumor de que te has vuelto bastante cariñoso con el chico Namikaze con el que Yujito está tan enamorado. Eso es porque Naruto-san es genial. Al menos puede mirarme sin mirar debajo de mi cara, respondió Samui. Y además, ya está enamorado de Yujito-sama y, por lo que tengo entendido, de varias otras mujeres. Escuché a Gosu decir algo sobre eso después de los exámenes Chunin hace unos meses, tarareó Darui mientras recordaba al Yondaime Raikage murmurando algo sobre bastardos rubios con suerte. Sonaba celoso. No lo sé, dijo Samui con voz fría. No soy tan cercano a Raikage-sama como tú. Verdad. Antes de que pudieran decir nada más, escucharon el fuerte estruendo de varias explosiones y lo que parecía un estruendo que se estrellaba contra varios edificios. A esto le siguió el temblor de la tierra debajo de ellos. ¿Qué diablos está pasando?, gritó Karui mientras era arrojada de su silla al suelo, con una expresión de enojo en su rostro. Tal vez se hayan descontrolado algunas técnicas nuevas, sugirió Omoi, justo antes de empezar a sugerir más teorías. O tal vez haya algún tipo de terremoto a gran escala que haya logrado llegar hasta aquí. O tal vez alguien esté atacando la aldea. ¿Quién sería tan estúpido como para atacar la aldea?, preguntó Karui mientras se levantaba con un gruñido. La idea de que alguien atacara su aldea de manera tan descarada era absurda. Eran la aldea más militarizada de todas las aldeas ocultas. Nadie sería tan tonto como para asaltar su aldea con algo que no fuera un ejército, y se habrían puesto en alerta mucho antes si ese fuera el caso. Samui los ignoró a ambos mientras ella y Darui corrían hacia las puertas y salían rápidamente del bar. Los dos Kumo Jounin saltaron al techo para evaluar la situación. Lo que vieron fue suficiente para sorprender incluso a Samui y hacer que perdiera la calma. El aire estaba repleto de humo y fuego. Samui podía oler el olor a cenizas en el viento. A donde quiera que mirara, había decenas, si no cientos, de incendios que salpicaban generosamente la aldea. Docenas de edificios estaban destruidos, sus restos, cadáveres de cemento en el suelo, yacían en el suelo como nada más que grandes montículos de escombros. Y varios cadáveres, tanto de shinobi como de civiles, yacían inmóviles en las calles. Más allá de todo eso estaba el gran perro de 3 cabezas que se alzaba sobre muchos de los edificios del pueblo mientras abría paso a través de edificios y personas con la misma impunidad. Rugía y gruñía a todo y a cualquier cosa, atacando todo lo que veía con la determinación de una bestia. Era una escena de pesadilla, algo que Samui nunca hubiera imaginado que sucedería. Kumogakure estaba bajo ataque. Pero, ¿quién podría estar atacando? Atacar a Kumo directamente era similar a un suicidio sin un ejército, y no había forma de que un ejército pudiera haber atacado la aldea sin que Kumo hubiera sido alertado con mucha antelación. Eso era otra cosa. Podía ver claramente que no se trataba de un ejército que atacaba. No había hordas de ninjas enemigos, ni cantidades masivas de fuerzas hostiles que se dirigían hacia la ciudad como una plaga de langostas. De hecho, desde su punto de vista era fácil ver que solo había 6 áreas de Kumo que estaban siendo atacadas en un momento dado. ¿Un asalto de infiltración entonces? Eso era lo único que se le ocurría en ese momento. Pero infiltrarse en la aldea con solo 6 personas era el colmo de la estupidez. 6 personas contra la aldea más militarizada de todas las naciones elementales era como un hormiguero tratando de derribar a un dragón. Todo lo que el dragón necesitaba hacer era escupir fuego en el hormiguero y desaparecería. Podría ser Akatsuki.
En realidad no había otra explicación de quién podría estar atacándolos. De todos los grupos que Kumo había convertido en enemigos, Akatsuki era el único grupo que no solo era lo suficientemente descarado como para hacer algo como liderar un asalto directo a su aldea, sino que también tenía el poder suficiente para causar daños graves antes de ser derrotados. ¿Eso significaba que estaban allí por Kirabi-sensei? Samui negó con la cabeza. Por supuesto que estaban allí por eso. Akatsuki estaba tras los Biju, y de los dos ninjas de su aldea, Kirabi era el único que poseía un Biju que todavía estaba dentro de Kaminari no Kuni. Pero estaban atacando la aldea. ¿Eso significaba que no sabían que Kirabi-sensei no estaba en la aldea? Supuso que eso era algo bueno en algunos sentidos, excepto por el hecho de que su falta de conocimiento significaba que habían decidido liderar un asalto a la aldea. Siempre había algo bueno y malo en cualquier situación. El hecho de que no supieran dónde estaba Kirabi-sensei significaba que no podían capturarlo y llevarse a la chibi. El hecho de que no supieran dónde estaba también significaba que habían decidido atacar directamente a Kumo, lo que provocó mucha muerte y destrucción. Samui simplemente tendría que tomar las cosas como estaban y hacer lo mejor que pudiera para defender su aldea. ¿Es un perro gigante de 3 cabezas? Preguntó Darui, mirando al gran monstruo con el ceño fruncido. Samui asintió con la cabeza. Sí. Ah, vale. Solo quería asegurarme de que no estaba viendo cosas. ¿Qué demonios está pasando aquí? Karui acababa de subir al techo donde estaban Samui y Darui para ver cómo su aldea estaba siendo atacada por el perro más grande que había visto nunca, sin importar el hecho de que tenía 3 cabezas. A su lado, Omoi también aterrizó en el techo y se quedó en silencio atónito ante el evento que estaba presenciando. ¿Quién nos está atacando? Podría ser Hideo Omoi. Debe serlo. Samui miró al Chunin que estaba bajo su mando. No le sorprendió que hubiera descubierto quién estaba atacando tan pronto, dada su propensión a pensar demasiado. Extraterrestres. Formas de vida extraterrestres están atacando nuestra aldea para poder capturar a nuestra gente y sondearnos el ano. Incluso los ojos de Samui temblaron ante sus palabras. La reacción de Karui fue mucho más violenta. Idiota. Le dio un puñetazo potente en la cara, no lo suficiente para hacerlo volar como lo haría normalmente, pero sí lo suficiente para dejarle una gran marca roja que parecía exactamente igual a su puño en la mejilla izquierda. Los extraterrestres no existen. Deja de pensar demasiado en todo. Es obvio que quienes nos atacan son Akatsuki, añadió Darui, y Samui asintió con la cabeza, ya que había llegado a la misma conclusión. El hombre que había recibido el título de segunda mano derecha del Raikage se giró para mirar a la mujer rubia, cuya actitud serena finalmente había vuelto a su lugar. Voy a informarle a Raikage-sama sobre esto. Estoy seguro de que ya lo sabe, pero, ve y haz lo que tengas que hacer, le dijo Samui. Omoi, Karui y yo veremos qué podemos hacer para ayudar a defender a Kumo. Darui asintió y, dando un giro brusco, comenzó a saltar por los tejados de Kumo hacia la mansión del Raikage. No sé si podemos hacer algo con ese perro, dijo Omoi pensativo. No somos una unidad hecha para la destrucción masiva, y hará falta algo grande para deshacernos de esa cosa. Donde hay una invocación hay un invocador, le informó Samui con frialdad. Si podemos encontrar al invocador, podremos obligarlo a revertir la invocación. Al menos podemos mantenerlo ocupado para que no pueda invocar nada más. Bien, Karui golpeó con el puño de su mano izquierda la palma abierta de su mano derecha. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar a ese invocador y matarlo antes de que pueda invocar a algo más. No te preocupes. Cuando ponga mis manos sobre ese bastardo, su trasero será pasto. Samui suspiró, pero no dijo nada para rebatir las palabras de su subordinado. Vámonos. Besos y abrazos. Cuando la primera serie de explosiones sacudió Kumogakure, el Yondaime Raikage se encontraba en medio de su entrenamiento. Dado que entrena todo el tiempo, esto no significa mucho. El ataque podría haber ocurrido varias horas antes o varias horas después, y todavía estaría en medio de su entrenamiento. Eso no cambió el hecho de que había estado haciendo ejercicio cuando comenzó el ataque, interrumpiendo su entrenamiento. Odiaba que la gente interrumpiera su entrenamiento. Maui. Gritó A, con voz áspera y enojada. Al oírlo, la puerta de su oficina se abrió y dejó entrar en la habitación a una atractiva joven de piel oscura, ojos verdes y cabello gris claro recogido en un moño con solo 2 flequillos enmarcando cada lado de su rostro. Raikage-sama, empezó a decir Maui, sabiendo ya lo que quería oír. Acabo de recibir varios informes que afirman que 6 personas vestidas con capas negras y nubes rojas se han infiltrado en la aldea.
Mientras decía esto, otra serie de explosiones sacudieron la aldea. Akatsuki. Gruñoa debería haber sabido que ellos serían los que estaban detrás de esto. No había nadie más que fuera lo suficientemente estúpido como para atacar su aldea. Si esos idiotas pensaban que podían salirse con la suya dañando a su aldea y a su gente de esta manera, entonces se estaban equivocando. Alerta a todos nuestros shinobi de reserva que aún no están en el lugar. Ordenó a Diles que primero deben ayudar a evacuar a los civiles y luego prepararse para ayudar a aniquilar a los Akatsuki. ¡Ay, Raikage-sama! Mabui le hizo una reverencia y se apresuró a ir hacia la puerta. Vio esto y estaba a punto de salir cuando Darui entró en la habitación. Supongo que ya sabes lo que está pasando, comentó Darui, que ya no tenía esa postura perezosa. ¿Dónde me quieres? Encuentra a Zei y ve hacia la maldita monstruosidad de 3 cabezas y acaba con ella. Ordenó a cuando lo hagas, encuéntrame. Iré tras el líder de estos idiotas. Osu, Darui levantó una mano para evitar que el Raikage hiciera lo que sabía que el hombre haría demasiado tarde. ¿Por qué no? Aplastar. Mejor usa la puerta, suspiró Darui mientras miraba los restos de la ventana que el Yondaime Raikage acababa de atravesar en su prisa por enfrentarse al enemigo. Se rascó la nuca por un momento, sintiéndose un poco avergonzado por lo que su Raikage acababa de hacer. Al menos, es probable que todos estén demasiado ocupados entrando en pánico como para notar el daño que Bosu probablemente vaya a causar. Con un último encogimiento de hombros, comenzó a salir de la torre. Tenía cosas más importantes que hacer que preocuparse por la enorme cantidad de daños materiales que su Raikage probablemente causaría antes de que el hombre llegara a su enemigo, como encontrar a su compañero C, por ejemplo. Me disculparé con las personas cuyos puestos Bosu destruye más tarde. Fin del capítulo. Si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.